Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 hasta el 30. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor Jesús. Adoramos su nombre, exaltamos su nombre. Gloria a Dios. Amén. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Padre, en el nombre de Jesucristo estamos delante de tu presencia para glorificarte y para exaltarte. Poderoso, precioso, hermoso, lindo, espíritu lindo, bello, espíritu hermoso, espíritu precioso. Oh, santo tú eres, oh, Shatarabakanda, buen consolador. Espíritu lindo, toma este lugar. Espíritu lindo, confirma tu palabra. Espíritu hermoso, espíritu glorioso, espíritu bello, manifiesta los dones de tu espíritu para nuestra edificación. Muéstrate hoy, espíritu lindo, bello. Tenemos hambre y sed de ti. Tenemos hambre y sed de ti. Toca los corazones, Señor. Mira a los oyentes, Señor, tócalos, Padre mío. Así como nos tocaste a nosotros, tócalos a ellos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Quiero partir con el tema del mensaje. ¿Estaremos dispuestos a asumir el llamado? La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y no es porque Dios no quiere salvar a las almas. Porque el verdadero propósito del Señor no es tener una mega iglesia. Es bueno tener iglesia, pero el propósito del Señor es más allá de la iglesia en cuatro paredes. Es la iglesia que anda y que piensa y que tiene alma, que se salvará o se condenará. Ese es el verdadero propósito del Señor. Ahora, ¿estaremos dispuestos a asumir el llamado? Porque muchos, amados hermanos, tienen un concepto erróneo y equivocado. Pensamos que solo el misionero, el evangelista, el pastor o el maestro es el encomendado a hablar de Jesucristo, a mostrar el plan de salvación, a comprometerse por la causa. Y cuando yo me pongo a pensar en estos musulmanes, amados hermanos, que creen en Alá, porque yo tenía un amigo que era musulmán. Y era boxeador también. Y aún en el entrenamiento él venía a entrenar y pasaba sin comer nada. Y luego por la tarde me llevaba a la mezquita. ¿Y cómo rompía el Ramadán? Comiendo pastelitos estos que venden en la mezquita. Y yo pues también hacía lo mismo. No hacía el Ramadán, pero comía esos pastelitos. Y luego hacía sus perversidades conmigo y daba caridad. Veía un vagabundo y le daba dinero. Vemos que esta gente están comprometidas con su ideología que no es avalada conforme el propósito de Dios. Pero ahora, y los verdaderos que tenemos a Jesucristo, ¿estaremos dispuestos a asumir el llamado que Dios nos ha hecho? Porque quizá Dios no lo está llamando al pastorado, pero Dios le está llamando a ser los que ayuden, los que administren. No todos pueden ser cabeza, pero sí todos son parte del cuerpo de Cristo. Pero ahora, claro, cuando Dios te está llamando a algo, te va a incomodar en todas las áreas de tu vida. Ahora, te va a incomodar en tu carácter, en tu personalidad.
te va a incomodar en tu manera de vivir, te va a incomodar en tu contexto social y cultural, porque Dios viene a poner algo diferente en tu vida. Ahora viene Dios y le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la nación que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Abraham tenía que tomar una determinación sobre alguien que no conocía, que ignoraba que fuera el creador de todas las cosas. Estaba entre dos dichos. Una, obedecer al que le decía que saliera de su tierra y de su parentela. O dos, quedarse sirviendo a esas deidades diabólicas. Pero Abraham tomó una determinación: yo voy a ser obediente al llamado de Dios. ¿Estaremos siendo obedientes al llamado de Dios? ¿O simplemente pasaremos diciendo: otros hicieron lo que yo no pude hacer? No hay nada más frustrante, dicen los psicólogos, que ver a alguien que prospera, que fructifica, que tiene éxito en la vida, y nosotros quedarnos pasivos sin hacer nada en la vida. Eso es más frustrante. Usted no ha visto a alguien que llega a cierta edad y dice: ay, si yo hubiera hecho eso. Y cuando tienen 80 o 90 años, usted los ve que tienen un carácter que ni los aguanta su esposa. Ay, yo te dije que si hubiéramos hecho esto. No hay nada más frustrante que no haber hecho algo en el momento óptimo y oportuno en la vida. Solo nos queda la frustración de que otros lo hicieron y nosotros no lo hicimos. Hay gente que lleva 20 años en el evangelio, que tienen un buen material, que ya están preparados para soltarlos. Y aún los animales sueltan a sus crías cuando tienen cierta edad. Pero nosotros nos volvemos tan paternos. La iglesia se ha vuelto tan paterna que no echa a funcionar lo que ellos tienen. ¿Y saben lo que yo pongo esto? Que no puede haber dos gallos en un mismo gallinero. ¿Sabe por qué? Porque va a haber confrontamiento. Yo sé que hay una cabeza puesta por Dios, y yo sé que esa cabeza ha sido el instrumento para que yo me prepare, pero yo no voy a debatir con la persona que ha sido mi mentor, sino yo voy a debatir con las personas que no conocen a Jesús y necesitan que les digamos que Cristo te ama, que hay salvación en Cristo Jesús. Pero ahora, claro, nos va a incomodar. ¿Por qué? Porque el Señor te va a pedir tiempo. Abraham estuvo dispuesto a dejar su tierra. Ahora Abraham tenía que dejar su parentela. Qué fácil es interactuar con las personas de nuestro núcleo social. Qué fácil yo perdonar a mi hijo si me hace algo. Igual le tengo que pagar la escuela. Igual le tengo que comprar las zapatillas y comprarle la ropa. Esos lo hacen hasta los impíos. Pero ¿será que vamos a tener el mismo sentir con personas que no conocen a Cristo? Me pasó algo el otro día en el trabajo. Aleluya. Había un chico que no se adapta, que es inadaptable. Pero Jesús vino a buscar a los inadaptables. Esas personas con defecto. Esas personas que no tienen ninguna virtud. Pero sí hay un propósito de Dios sobre ella. Y este joven tiene problemas con todo el mundo. Ahora, llegó un día y había, usted sabe los baldes estos de emplaste, ¿verdad? Y se habían aprisionado uno al otro. Se aprisionan, yo llego, no se podían quitar, y con la pala, pues lo más normal, le empieza a dar alrededor para intentar quitarlos, ¿verdad? Muy bien. Salta él con una agresividad y dice: tú eres un ignorante. Y yo me di cuenta, no hay que ser muy inteligente para darte cuenta que lo está diciendo con agresividad. Y le digo: pero ¿por qué me estás ofendiendo? Tú eres un ignorante, te crees que todo lo sabes, que eres el mejor. Ya estaba vomitando lo que tenía en el corazón. Pero es bueno que lo vomite. Y le digo: pero no hagas eso porque tú me estás ofendiendo. ¡Sí! Yo hago lo que me da la gana.
Bueno, para hacerle la película más fácil, la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Yo luego me iba con mi carretilla, que estábamos llegando a arena para un sitio, y iba un poquito como nostálgico diciendo, Señor, y yo tengo que estar aquí aguantando allá, aguantando aquí, ¿qué es esto? Llego para allá y le pido encima perdón. Y para más, ¿sabe lo que me dijo? ¡Que te perdone el Señor! Ahí ya me mató. Ya no sabía cómo agarrar la situación. Muy bien, me quedé callado me quedé ahí, turbado. Venía un pensamiento, llama al jefe y dile que ya no vas mañana, que hay otro trabajo, hay gente que te va a dar trabajo. Y yo digo, ¿será que hago eso? ¿Será que no hago eso? Pero cuando me pongo a orar, yo estoy hablando de cómo cuando Dios te llama, Dios te incomoda. Y a veces no estamos preparados para aguantar el incomodo que Dios permite en nuestra vida. Y cuando me pongo a orar, el Señor empieza a tratar conmigo. Y no favorable a mis intereses, sino lo contrario a lo que yo sentía. Yo oraba con él y decía, Señor, bendícelo. Pero ahora Dios pone un sentir en mi corazón y me dice, mira, como él va a tener una niña, tú le vas a dar $50. Y yo le digo, pero Señor, al ratito me levanto de orar. Y sabía que si me volvía a poner a orar, iba a ser la misma. Y otra vez me pongo a orar y me dice, y le vas a dar un billete de 50, ¿no? Porque yo digo, bueno, al final le doy, pero le doy los sueltitos que tengo ahí. No, uno de 50. Y yo digo, Señor, ¿cómo hago? Pero Señor, lo voy a hacer por ti. No le dije a nadie nada porque sé que si comento esto me van a quitar la unción. Entonces cogí, no vino al otro día el chico, yo metí el dinero y yo digo, Señor, bueno, si no viene por A o por B, pero yo voy a ser obediente a ti. Al final vino el chico y cuando vino le di la mano y le dijo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y le llamé por su nombre y me dice así, ni me contestó. Y yo digo, Señor, ¿cómo yo busco la jugada para poderle dar esto, aunque me diga lo que quiera? Y le empecé a decir, ¿y qué tal, hermano Henry? Yo llamando al hermano, pero por fe. Ya tuviste la niña. Y ya empecé a cortar el hielo. Y me dice, sí. Y le digo, ¿cómo nació? ¿Nació bien? Sí, nació bien. Y empecé ahí a hablar con él. Pero yo no sentía. Al principio, hermano, le digo, airaos, pero no pequéis. Y después cuando ya bajaron los otros del carro, lo cogí aparte y le dice, mira, toma esto, que esto es para tu hija. Y rápido lo agarró. Y ese día fue el mejor día, la mejor relación que yo tuve con él. Para todo me decía, hermano, para todo para acá, para todo para allá. Y yo dije, gracias, Señor. Pero Dios te lleva a veces a situaciones que te van a incomodar. Pero no estamos preparados para que Él nos incomode. Usted quiere saber una cosa que la voy a decir. Usted sabe que Dios puso al presidente que tenemos porque Dios pone y quita. Y usted quiere saber también algo, amados hermanos, que ustedes saben. Lo que está pasando, que está quitando el tepe a muchos, eso es puesto por Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si queremos que Dios venga, a veces nos hemos enfrascado tanto en las cosas terrenales que nos hemos salido del propósito verdadero de Dios. Y el propósito verdadero de Dios es que si yo estoy bien, también me acuerde de donde estuve yo y de los que están pasando mal. Y el Señor me mostró eso y le digo, gracias, Señor, porque es verdad, cuando la iglesia, amados hermanos, se acomodó en Jerusalén por 15 años, pero Dios le había dicho que no solamente era en Jerusalén, en Judea, sino en Samaria hasta lo último de la tierra. La iglesia estaba acomodada ahí. Dios tuvo que mandar una persecución. Unos se quedaron los apóstoles, pero otros volvieron a sus lugares. Y uno dirá, pero no, si yo estoy aquí bien cómodo, ¿pero acaso no queremos que Dios nos use? ¿Y por qué Dios no nos puede usar físicamente? ¿Por qué Dios no nos puede usar físicamente?
Si Dios te quiere usar. Pero claro, cuando Dios te llama a una misión, te incomoda. Porque tú en ningún momento vas a pensar o querer ser obediente a lo que Dios quiere en tu vida. Cuando el Señor me transformó en ese gimnasio de boxeo, empecé un trato conmigo. Y yo decía, yo no he venido aquí a la iglesia. Yo me convertí, pero no he venido a la iglesia. Yo he venido a boxear. Y me acuerdo que un día peleé ahí en el Bronx, al aire libre, una pelea. Me dieron 2 trofeos. El que gané y el trofeo a la mejor pelea. Y yo digo, voy a llevárselos al Señor a la iglesia. Fíjate en mi ignorancia. Porque yo no venía aquí a la iglesia. Pero ahora el Señor empezó a incomodar mis expectativas, a poner nuevas metas, que yo no iba a ser un boxeador, yo iba a ser un ministro del evangelio, alguien que iba a abrir brecha. Fue al tanto que una vez el Señor me dijo en un sueño, estaba el hermano Gigi Ávila, estaba en un patio así, y me decía, tú vas a ser como como Abraham. Y yo digo, ¿como Abraham? ¿Cómo como Abraham? No entendía. Me sacó de mi tierra y de mi parentela. Me dio una mujercita de la selva, Dios la bendiga, que le llevo 10 años justo. Dios fue cumpliendo, pero cambió todas las expectativas en todos los sentidos. Yo era bien escrupuloso, no comía en cualquier sitio. Y ahora si veo un pelo y hago tripas corazón, ¿y cómo? Y usted sabe que allá todo tiene. ¿Y cómo? ¿Pero quién ha podido hacer eso? ¡El Señor! Pero viene y te incomoda. Ahora Abraham dice, salgo de mi tierra y de mi parentela. Ahora Dios, como salió de su tierra y de su parentela, se lleva a su sobrino Lot. Todos conocemos que hubo contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Usted sabe que cuando Dios cierra puertas es porque Dios está cerrando puertas. Pero también cuando Dios abre puertas, no hay diablo, no hay circunstancia que pueda parar el proceso que Dios ha abierto en tu vida. Y Abraham, como confiaba en Dios, no confiaba en las circunstancias, no confiaba en lo que veían sus ojos. Le dijo encima a Lot, escoge tú. Y Lot, ni corto ni perezoso, cogió lo mejor. Pero ¿cuántos? Es que hay gente que pelea por el trabajo de otro. ¿Usted no ha visto esa doctrina diabólica que dice, tú pon la mano en una casa de alguien y di, reclámala para ti? Usted lo han visto, ¿verdad? Reclámala para ti. El Señor reprenda al diablo. Yo no tengo que reclamar la desgracia de otro. Yo tengo que reclamar mi bendición. Pero no por la desgracia de otro. Entonces, ¿a qué Dios le estamos sirviendo? Y Dios le dijo, y Abraham escogió otro lugar, que no dice la Biblia que tenía cisternas. Pero el lugar que escogió Lot era como como un reguero. ¿Un regadero. Gracias, pastora. Tenía cisternas, tenía de todo. Pero fíjese, a veces pensamos que los procesos, cuando Dios te ha llamado, lo que van a hacer es destruir tu vida. Pero lo que realinean tu vida al propósito de Dios. Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma y Gomorra, y Abraham llevando sus tiendas, enfocándose en la tierra de Canaán, en la promesa de Dios. Pero claro, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Quien diga que le gusta sufrir es masoquista. A nadie le gusta sufrir. Pero qué lindo es sufrir por la causa del evangelio. Qué lindo es decirle, Señor, heme aquí. Y ahora el Señor te dice, tú quieres que tú estás seguro que heme aquí. Ahora Dios te dice, dame tu corazón. Porque si me das tu corazón, me estás dando tu voluntad. Y yo en una ocasión el Señor me dijo, dame tu corazón.
Y yo digo, ¿pero cómo? Dame tu corazón, porque si me das tu corazón me estás dando tu voluntad. Pero te metes en un problema. ¿Sabes por qué te metes en un problema? Porque Dios empieza a poner en tu vida cosas que las pone en ti y quizá en otros no las pone. A veces le decimos, Señor, dame abundancia. Y Dios sabe que dándote abundancia, lo primero que vamos a hacer es infieles a Dios. Vamos a orar menos. Señor, dame trabajo. Y el Señor dice, no te puedo dar más trabajo porque si te doy trabajo te vas a olvidar de mí. Señor, tú sabes que no me voy a olvidar de ti. ¿Seguro? Te voy a dar trabajo. Y llegamos y nos olvidamos de Él. Los otros días yo estaba, no sé por qué me vino este pensamiento ilusorio. Y yo, Señor, si tú tocaras a un millonario para que metiera $1.000.000 en mi cuenta, yo pensaba así. Señor, lo que haría. Señor, no estaría sufriendo tanto. Mire, tengo este dedo hinchado que ya lo tengo dislocado, que ya no siento ni el dolor. Y ahí cargando y cargando y cargando. Trozas. Yo tengo que mostrar que el pastor también jala. Y ahí. Y yo digo, Señor, si tú me dieras $1.000.000, lo que haría yo con $1.000.000. Yo le decía así. Y fíjate cómo en la mente del hombre. Porque nadie puede decir que es bueno por sí. Y yo digo, bueno, si tú me lo dieras, 300,000 sacaría para tu obra. Lo otro compraría esto, compraría lo otro. Ya no vendría tanto a sufrir a Estados Unidos. Yo decía así. Y los otros días, como que tenía una convicción que el Señor permitió en mi corazón y me dice, si te dieran $1.000.000, que tú tienes $1.000.000, ¿por qué no le das al Señor los 700,000 y tú te quedas 300,000? Y me ponía a empezar a recapacitar, y es verdad, porque con 300 compro mi casa, compro unos carros, monto cualquier cosa y 700 para la obra del Señor. Y sentí una convicción tan grande que digo, Señor, ahora sí siento que si yo los tuviera, haría eso. Pero si yo hubiera sido como anteriormente, ese dinero hubiera sido un fracaso para mí. El Señor me mostró esto, amados hermanos, y lo voy a decir. No sé si aquí lo hacen, pastora. El protemplo es la voluntad permisible de Dios, pero no la perfecta voluntad. Y le voy a decir por qué. Porque a veces, amados hermanos, para algo de la obra del Señor, aquí no se hace. Qué bueno, pastora. ¿Sabe lo que pasa? Tenemos que vender alcapurrias, tenemos que vender pupusas. Y la gente no es bendecida, porque tienen que vender algo para dar para la obra del Señor. Cuando todos, nadie puede decir que no tiene unos miles en su casa. Y a veces cuando se dice, hace falta algo en la iglesia, la gente, no aquí, eso por allá. Dicen, ¡ay, otra vez ya están pidiendo! ¡Sí que piden! Pero qué lindo es sembrar para la obra del Señor. Y llega el momento que uno le dice, Señor, dame tiempo contigo para orar. Dame tiempo contigo para orar. Muchos dicen, pero el hermano trabaja. Yo no puedo dormir más de 2 horas seguidas. Y aquí hay alguien que está, que es mi escudero, mi compañero, que estamos orando por las madrugadas. Y yo no necesito despertador. Yo ayer a la 1:30 vine y todavía tuve mi tiempo de oración. Y faltando 15 minutos o 20 minutos para las 6, rápido me levanto y le digo, hermano Luis, que el hermano Peter va a venir. No necesito despertador. Pero porque le dije, Señor, quiero tener tiempo contigo en tu intimidad. Quiero buscarle intimidad. Pero no son mi fuerza, son las fuerzas del Espíritu Santo sobre mí. Pero es porque le dije al Señor, Señor, heme aquí. Yo me acuerdo cuando este guerrillero entró al hospital, me llama la hija y me dice, mi papi lo tuvimos que llevar porque le faltaba la respiración, lo tienen ingresado, incomunicado. Dice el doctor que las personas que estuvieron con él pueden tener la misma bacteria. Y yo pues me asusté porque digo, wow, y no vaya a ser ahora que encima tengo una bacteria.
Iban pasando los días y digo, gracias a Dios, no, como que no siento nada. Pero había momentos que decía, que parece como que me duele un poquito el estómago. No tenía nada. Y yo digo, gracias Señor, porque comí lo mismo. Y yo decía, ¿serán esas ranas? Que me las comí con tripa y todo. Yo pensando así. Pero si Dios me llevó a mí allá, Dios acondicionó mi cuerpo para Shakatala Banshaya. Y me hicieron análisis y tenía cualquier cantidad de parásitos, bacterias. Estuve casi más de 20 días tomando medicamentos para todas las bacterias que tenían en mi estómago. Pero yo estoy tan normal y tan tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque si Dios te llama, Dios te va a respaldar. Ahora, llega el momento, amados hermanos, Lucas capítulo 9, versículo 57. Y yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, las zorras tienen nido, las aves de los cielos tienen guarida, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tienen que recostar su cabeza. Él pensaba que aquí los panes y los peces siempre van a estar. Hay iglesias que son club social y usted lo ve que van todos ahí. Y al cual va a aparentar lo que no es o inclusive va a aparentar más de lo que es. Para eso van. Pero cuando viene una prueba, viene una circunstancia o se le dice, aquí hay que sufrir, aquí hay que padecer, aquí no es todo fácil. Ellos dicen, no, es muy difícil para mí. Y si el Hijo del Hombre no tenía en dónde recostar su cabeza, ¿por qué nosotros a veces queremos ser más de lo que Dios quiere que seamos? Y el versículo 59 dice, y dijo a otro, sígueme. Le dijo, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y ven y anuncia el reino de Dios. No hay nada más privilegio que Dios nos llame, amados hermanos, a ser instrumentos en las manos del Señor. Usted puede ser instrumento en el trabajo, pero claro, a veces nos incomodamos. ¿Por qué? Porque regalarle un perfume a un compañero de trabajo va a costarnos. O pongamos que le gusta la pelota, regálele una pelota de esas, regálele un bate, pero no para golpear a alguien. Regálele una camisa y le digo que de alguna manera usted lo va a tener en la iglesia. Porque va a decir como el juez injusto, ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero digo, no vaya a ser que esta viejita colme tanto mi paciencia que pierda hasta el cargo. Entonces, ¿por qué no nos podemos incomodar a ser misioneros en nuestro lugar de trabajo? Porque no solo la encomienda está sobre una persona, está sobre todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús. Y eso es una de las evidencias que el Espíritu Santo está fluyendo en nosotros cuando hablamos de Jesucristo. Y llegó otro, amados hermanos, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es digno o apto para recibir el reino de Dios. ¡Ninguno! ¡Ninguno! A veces, amados hermanos, ponemos excusas para ayunar, ponemos excusas para vigilar, ponemos excusas para hacer la obra del Señor, pero no ponemos excusas para ir al parque o irnos de vacación. Y una vez me acuerdo que en una iglesia dije, hermano, pongan un ejemplo, métanse en ayuno y oración, métanse en retiro. Yo hice un retiro de 7 días, yo hice esto, yo hice lo otro, y me valió a mí, no a otro, me valió a mí. Porque quizá estaba al borde del fracaso, quizá me sentía tan débil que si no hacía ese ayuno hubiera fracasado. Y dijo, hermanos, ustedes tienen que irse de vacaciones con la familia. Ahí ya me mató. Sí, hermano, porque para la familia tenemos mucho tiempo, pero a veces para el Señor
limitamos el tiempo y el proceso que va a demandar tener una vida espiritual con el Señor. Yo no puedo hacer lo que usted hace, ni usted puede hacer lo que yo hago, pero sí sé que Dios le ha llamado a usted a hacer algo por el Señor y depende de usted hacerlo o no hacerlo. Porque dice la Biblia que a uno le dio 5 talentos. A otro 2 y a otro 1. Y dice la Biblia que conforme sus capacidades. Quizá Dios no tenga las mismas capacidades que tiene el hermano Peter, ¿verdad o no? Y conforme las capacidades que Dios le ha dado a él, así va a poner en práctica lo que Dios ha puesto en su vida, en su corazón. Pero en el día del juicio de las recompensas, Dios le va a dar también su recompensa porque ha sido fiel al Señor. No todos podemos ser una cosa, pero sí sé que el que mejor paga es el mejor que paga y ese mejor es el Dios Todopoderoso. Y quiero terminar, amados hermanos, con Lucas capítulo 18, versículo 18, hablando de un rico. Dice la Biblia, amados hermanos, que un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Le entregamos al Señor cosas a medias. Pero cuando el Señor nos dice: yo quiero que me entregues esto, le decimos: Señor, tú sabes que no es el tiempo, tú sabes que no es el momento, pero el Señor te está diciendo: es el momento para yo obrar en tu vida. Porque no podemos acondicionar los tiempos a nuestros tiempos. Dios quiere usarnos en el momento indicado. Y a veces me he puesto a pensar, hay gente que son mejores que yo en la selva. Hay ministerios que son mejores que yo, más conocimiento, más recursos. Pero ahora viene Dios y dice: no es a ti, Gregorio. Alguien que no tiene nada, es a ti, Gregorio. Y yo digo: pero Señor, es a mí. Sí, es a ti, Gregorio. Yo voy a hacer y deshacer porque es a ti, Gregorio. Y mire lo que dice, amados hermanos. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Es decir, que este hombre no andaba bien delante de Dios. Andaba a medias. Y los que andan a medias, tarde o temprano, fracasan. Pero los que le entregan su corazón por completo al Señor, nunca, hasta el día de hoy, Dios me ha dejado en vergüenza. Y cuando no digo, porque hay gente que dice: Dios no me deja en vergüenza. No, lo que quiero decir es que a todo lo que Él me ha llamado y sea su voluntad, Él no me ha dejado en vergüenza. Porque si yo me pongo a hacer algo que Dios no me ha llamado, voy a quedar en vergüenza. Porque Dios no me ha llamado. Así que hay gente que quiere acondicionar a Dios a su criterio y ego. Y eso no obra así. Al ver que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y este hombre, quizá usted tiene riquezas, que tiene propiedades, o quizá tiene tiempo que le está quitando a Dios, y eso son riquezas. Y Dios te está diciendo: quiero que le quites tiempo a tu esposa porque quiero que pases más tiempo conmigo orando. Señor, tú sabes que me levanto a las 6 y a las 6:15 me tengo que ir al trabajo. Voy a hacer la oración más grande que he hecho, 10 minutos. Y nos mantenemos con 10 minutos. O nos mantenemos con 15 minutos. Pero no le podemos decir al Señor: Señor, antes de irme al trabajo, despiértame 1 hora antes, 2 horas antes o media hora antes para tener un tiempo de intimidad contigo.
No le decimos porque sabemos que el Señor te va a levantar y no vas a necesitar despertador. Hay gente que me dice, no, tómate una pastilla para dormir. No quiero pastilla para dormir, porque me siento fuerte como estoy. Y cuando yo veo que tengo más tiempo libre, digo, ay, como que se ve cansoso esto de tanto dormir. Y es verdad. Es verdad. Ahora, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y mire lo que me impacta. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y el Señor dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es que el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales, pero el hombre espiritual camina y actúa en el espíritu. Ora porque busca lo espiritual. Ora porque busca la presencia y la plenitud de Dios en su vida. Y mire lo que dice. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Jesús le dijo, de cierto os digo, que nadie que haya dejado primero su casa, padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no reciban este tiempo más y en el siglo venidero la vida eterna. Y lo vemos, porque Pedro, habiendo dejado todo, dice la Biblia que todos los traían a los pies de los apóstoles y había abundancia. Y el salmista dijo, envejecido y no visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Mira, a mí me contaron algo, amados hermanos, y lo voy a contar. Dice que habían 2 cajas de cangrejos. Usted se la sabrá esa. En una eran May hispanos. En la otra era Madden, es Madden, ¿verdad? Madden. May gringos. Y dice que los cangrejos hispanos iban todos enlazados. Y uno le iba jalando al otro para que el otro no subiera. Los gringos subieron al final todos y no quedó nadie en la caja. Trabajaron en equipo. ¿Sabe una de las cosas que Dios me mostró? ¿Por qué va a venir eso? Dice la Biblia que Nehemías, siendo copero del rey Artajerjes, dice que tuvo en el corazón una tristeza y un deseo de volver a Jerusalén a reedificar las ruinas. La mayoría de las personas que Dios les permitió venir a este país, lo último que hacen es olvidarse de su tierra de alguna manera. Yo el otro día estaba en una iglesia y decía al pastor, nosotros tenemos una iglesia de 20 metros por 16 metros en el Petén. Y no tenemos pastor. Y yo me ponía así a analizar, porque no hay que ser muy inteligente para analizar. Si hubiera una iglesia de esas dimensiones aquí, tendríamos cientos de pastores interesándose para comprar la iglesia. O por lo menos para rentarla. Pero allá no hay pastores. Ahora Nehemías llega y en el capítulo 3 reúne a los sacerdotes y a toda esa gente siendo un copero para motivar a la reconstrucción de los muros. Dios puso en mi corazón eso, que como hay tanta gente que ha sobreabundado aquí, lo último que hacen, y aún más, le voy a decir algo, pero eso no es aquí, eso es por allá. A veces somos los que menos pagamos. Yo me acuerdo que con el jefe me decía así el jefe, nos fuimos unos días a trabajar con un gringo rico que tenía plantas, y el jefe me dice, mira aquí, Gret, hermano Gret, me llama, aquí tranquilo porque me pagan por hora, usted tranquilito. Y yo analizando pero ¿y cómo aquí me dice él tranquilo? Y cuando estamos con él, no me dice así. Bueno, pues yo al principio pequé por ser obediente.
Y le digo, y yo iba tranquilo, y cuando se iba, me decían los muchachos, no, se ha metido ya, el hombre se ha metido en la casa, sentémonos aquí un rato, y uno velando así. Yo entré en ese juego. ¿Quiere usted creer que un día me entró un cargo de conciencia tan grande que le digo, Señor, perdóname? Y me decía, no, tranquilo, no cargues tan rápido. Y yo cargando rápido porque me entró un cargo de conciencia. Porque yo le estaba robando el tiempo al Señor. Blanco, blanco y negro, negro. Ahora, Dios ha prosperado a tanta gente que ha venido y que tiene el TPS. Tienen empresas grandes. Tienen buenos carros. Y ¿lo digo o no lo digo? Pagan a los trabajadores peor que los pagan los gringos. Y luego encima sabe otra cosa. Son quizá los que menos dan en la iglesia. Pero eso no saqué, eso por allá. Porque están construyendo, están comprando tierras, están comprando ganado, están comprando esto. Pero Dios no los llamó a eso. Dios los llamó para ser de bendición, para poder sustentar en su tierra. Que esa es la filosofía que hace el judío. Pero claro, el proverbista dice, no me des riqueza ni pobreza, mas susténtame del pan necesario, no sea que me sacie, ¡ja!, y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y usted ve hasta pastores, que eran pastores en sus países, eran bien cristianos, han venido aquí y como querían ganar Lucy, en Chache Lucy, querían ganar dinero, tienen 2 y 3 trabajos y dicen, Señor, tú sabes que yo tengo que mantener esto, tú sabes que yo tengo que mantener lo otro, pero Dios no te llamó a eso, Dios te llamó a lo primario, que lo primario es tener una relación óptima con Dios. Nehemías iba para 1 año, 2 años y se tiró 12 años. Y yo hablando con un hondureño el otro día que estaba predicando en una iglesia de este hermano, me decía, sí, yo como ya nos han quitado el TPS, yo como tengo mi hija tantos años, yo me tendré que ir en junio del próximo año y esperar 3 años. Nehemías iba para 1 o 2 años, aunque el muro lo reconstruyeron en 52 días, pero se quedó 12 años. Allá se necesita hermanos. Y como nos hemos engordado tanto de abundancia, lo mismo le pasó al pueblo de Israel. En la abundancia pecó, porque nos olvidamos. Dicen unas estadísticas que los que ganan 30.000, de 30.000 para abajo, son los más fieles en los diezmos y las ofrendas. Los que ganan de 30 para 60, le va costando, pero ahí van. Pero los de 60 para arriba, ya miran más el dinero que otra cosa. No tendría que ser así. Dios te está llamando, amados hermanos. Dios nos está llamando. Y yo digo que si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Pero yo quiero verlos a ustedes. Y las puertas de allá están abiertas porque les esperan. Amén. Y queremos coordinar con los pastores porque queremos darle diploma a todos esos que están sacando el discipulado. Amén. Así que usted ha visto que usted están pasando fronteras. Y se habla en lo positivo, porque hay lugares que dicen, no, y ustedes, tengan cuidado. Pero qué lindo cuando Dios honra una iglesia por el trabajo que están haciendo y a unos pastores que están haciendo un trabajo excepcional. Dios les bendiga y sigan orando por nosotros.